Bueno, nuevamente muy buenas noches para todos. Me alegra muchísimo que a veces estos recursos nos ayuden pues como a estar en contacto. Yo sé, por ejemplo, y se lo decía a Lucas y a John esta mañana, que si hubiésemos tenido el encuentro presencial dificultaba un poquito pues como la interacción de otros compañeros del equipo y en cambio sí pues tenemos como la posibilidad de integrar un poquito más y también dejar evidencia para los que no puedan asistir de una manera más fácil. Bueno, muchachos, vamos a hacer como un recuento y avanzar, pero avanzar desde el disfrute. Yo siempre he pensado que cualquier ejercicio que contemple la posibilidad de generar estrategias, aprendizajes, crecimiento, que a veces la magnitud de ese crecimiento es difícil de medir de manera momentánea o inmediata. Decir, ay, no, es que eso para qué sirve. Pero tal vez en el tiempo es que nos vamos dando cuenta que este tipo de elementos en las organizaciones hacen falta. Miren, hoy nomás uno no se para de sorprender con el tema del futuro. Hoy nomás tenían una conversación con Alejandro Valencia, que es uno de los investigadores, si no el investigador más destacado que tiene nuestra institución, y él es también el editor de la revista SEA, ¿cierto? Que es una revista que tiene la facultad en conjunto con otras revistas que tenemos en el ITEM. Y él específicamente me llamaba para preguntarme algo, era si había posibilidad de hacer un ejercicio de futuro sobre el tema de investigación y revistas, porque los diferentes editores de revistas en algunos congresos que él había estado participando, pues se encontraban literal preocupados. ¿Preocupados por qué? Porque hoy la inteligencia artificial está dando pasos agigantados, porque hasta la fecha no se ha encontrado un no, y ojalá ustedes hayan hecho pues como experimentación. Rara vez la inteligencia artificial te dice no puedo, no soy capaz, no es posible, no, siempre dice sí. Y el problema cuando la inteligencia artificial dice sí es que sigue aprendiendo, ¿cierto? Por eso es generativa, sigue aprendiendo y creciendo. Entonces ellos dicen, venga, a la larga, la inteligencia artificial va a tener que tener el protagonismo que se merece. Pero a la fecha, a hoy, no entendemos bien cuál sería ese protagonismo, porque hoy la vemos como un recurso muy bacano que nos ayuda a hacer un montón de cosas, pero paulatinamente sentimos que nos está respirando en la nuca, que tiene mucha fuerza y que habrá que pensar ya más seriamente, entonces eso a qué va a conllevar. Entonces, la invitación directa que me hacían es para moderar un ejercicio de futuro con diferentes editores de revistas. Yo entiendo que hay algunos aquí a nivel regional y otro a nivel nacional y otro a niveles internacional que quieren tener como esa mirada sobre cómo entender hacia dónde va la investigación y qué es lo que va a pasar con la revista. Entonces uno dice, qué chévere, ¿cierto? Qué chévere que todavía haya instituciones, organismos, empresas, grupos que quieran cada vez ir despertando ese interés. Y de hecho, yo sé que, por ejemplo, Andrea pensará que esto es mucho conchudo, pero, por ejemplo, están cordialmente invitados, como siempre lo he hecho. Y para los que están viendo el video, por ejemplo, como un Gabriel que acepta muchas de estas invitaciones, cordialmente invitados si se animan a participar en algunas sesiones, si quieren liderar, si quieren jalonar alguna cosa con ese ejercicio, que si haces por amor a la causa, siempre son bienvenidos. Lo vamos a empezar la próxima semana desde una exploración, desde entender qué es eso de la perspectiva, para buscar, por ejemplo, para unas revistas a nivel nacional e internacional, qué les depara el futuro. Miren qué interesante es eso. Y entonces vuelve uno al terreno de, bueno, ¿y qué es una revista? ¿Qué conforma el sistema de revistas? ¿Quiénes son los actores? ¿Quiénes son las variables? Y empieza todo un ejercicio otra vez de este tipo que puede llevarlos a encontrar las respuestas que ellos están buscando o puede que no, ¿cierto? Que no nos entregue esa respuesta. Siempre está como ese lapso de oportunidad. Pero quería contarles eso porque vuelve y nos dice, ojo, sí, sí, sí está tomando fuerza, sí nos estamos preocupando, sí se nos están haciendo preguntas sobre qué se puede hacer en términos de comprensión del futuro y todas estas metodologías que nosotros vamos apropiando, pues nos dan como ese espacio de comprensión y de poder aportar en el frente que aparezca. Yo ayer no sabía eso, hoy ya me pusieron a pensar en temas de revistas, cosas de ese tipo, listo. Entonces vamos a revisar nosotros cómo vamos con la asimilación y la aplicación de una metodología, que si bien lo hemos dicho siempre, no es una metodología compleja, sí es una metodología que requiere
mucho esfuerzo, que es dispendiosa y que depende de ese esfuerzo y la manera en que se haga, podrá llegar a unos resultados como tal. Entonces vamos a revisar cómo vamos. Nosotros tenemos un objetivo común y es de manera consensuada establecer unos escenarios de futuro para el sector aeroespacial antioqueño y colombiano, con un énfasis o una mirada con énfasis hacia una empresa en particular de nuestra región que se llama Nedia. Ya, eso es lo que nos reúne y es lo que nos pone a pensar sobre y a reflexionar sobre una serie de elementos siguiendo una metodología. Entonces, para seguir esa metodología, ¿qué hemos hecho? Primero definimos el sistema, entonces determinamos que el sistema tenía unos actores, tenía unas variables, que a veces podía expandirse más, a veces podía contraerse, que había diferentes formas de organizarlo a través de unos subgrupos denominados órbitas, pero que a la larga, además voy a compartir, bueno, ni siquiera lo abrí como para no desgastarlo porque yo sé que usted lo tiene en la mente. Partimos de una delimitación, ¿cierto? De qué es lo que se pretende estudiar. Una vez establecido esa delimitación, empezamos a decir, bueno, ok, cómo es tan grandota, ¿cierto? Como eso que pretendemos, tenemos que cerrarlo un poquito. Hicimos lo que se conoce como un análisis estructural a través de la mirada de unos expertos, que en este caso fueron Alejandro, Camilo, John, Lucas, y con mi participación intentamos de manera responsable valorar la motricidad que tienen esos actores y esas variables dentro de ese sistema y poder elegir a la luz de esa motricidad cuáles de ellos deberían ser mayores candidatos o tener de alguna manera un peso mayor para poderlos estudiar de cara a lo que podrían ofrecer hacia el futuro. Entonces redujimos el sistema. ¿Qué tanto se reduce el sistema? Siempre dependerá de las capacidades que tenga el equipo prospectivo. Si nosotros somos, como ha sido en algunas perspectivas, 3 personas, 4 personas, pues el sistema hay que cerrarlo mucho porque no tenemos capacidad de estudiarlo. Pero si lo expandimos, que es lo que de alguna manera aceptaron todos ustedes este semestre, participar en este ejercicio, y se los agradezco, eh, ampliar el equipo pues nos ofrece un poquito más de capacidades, en el sentido de que todos asumimos unas responsabilidades y tenemos ese deseo de aportar, entonces podemos no reducir tanto y ampliar más bien un poquito. Eso es, el análisis estructural no es otra cosa que esa selección responsable de cuáles son aquellos actores y variables que tienen una mayor influencia sobre el sistema. Eso es. Cuando en un ejercicio de prospectiva no se tiene suficiente tiempo, y lo he hecho también, se puede hacer hasta de manera cualitativa, es decir, no hay tiempo de ponerse a llenar esas matrices que se han dado cuenta o que todos ustedes han participado en prospectiva, que son muy dispendiosas, que a veces tarda horas llenar una matriz de impacto cruzado. Entonces, cuando no hay ese tiempo suficiente, uno puede acudir, por ejemplo, a ejercicios cualitativos, poner en un tablero, poner en una cartelera los actores y variables y darle estrellitas, caritas felices, simplemente poner un puntico, un más, y que las personas hagan una votación. Yo acostumbro jugar con ellos de la siguiente manera, decirles, Lucas, si tú tuvieras que salvar una única variable, mira, te doy esta carita feliz o este puntico, y solamente lo puedes poner en una variable, solo en una, la que usted considere que sería la única que usted estudiaría si tuviera que escoger una. Entonces, de esa manera, él va eligiendo también, él va haciendo una priorización. Y si todos hacen un ejercicio similar, uno podría rápidamente entender de otra forma también cómo se está valorando ese sistema con sus actores y variables. ¿Por qué les cuento esto? Porque también tenemos que ser flexibles, no tenemos que mecanizarnos en la perspectiva, tenemos que entender el propósito de cada etapa, que es lo que dice la caja de herramientas de Michel Godet. Dice, flexibilice, busque alternativas, encuentre caminos. Lo importante es que usted sea de alguna manera consciente de lo que amerita cada etapa del proceso. Y en el análisis estructural es reducir. Una vez reducido ese sistema, entonces nos dice, listo, muy bien, ya como usted sabe qué quiere estudiar, entonces vaya, estúdielo. Y nos dicen, hay que hacer, para empezar, 3 estudios. Gástese el tiempo que se gaste, pero hay que hacer 3 estudios. Y ese gástese el tiempo es lo que a veces los ritmos de trabajo que nosotros tenemos, no solo en lo académico, sino también a veces en lo empresarial, pues como que no son compatibles, porque necesitamos invertir tiempo, pero no contamos con ese tiempo. O
o que necesitamos ganar tiempo, pero no contamos con el recurso financiero para obtener ese tiempo para que otros lo inviertan en nuestro ejercicio. Entonces, finalmente, nos sentamos con una encrucijada de tener que hacer unos estudios con unos limitantes muy grandes, donde el limitante principal es el tiempo para realizarlos. Pero entonces nos dicen, hay que estudiar lo que usted limitó, ¿cierto? Y priorizó. ¿A la luz de qué estudios? Tres estudios. Estudios retrospectivos, estudios paradigmáticos y estudios de tendencias. Los estudios retrospectivos son la historia, los estudios paradigmáticos es el presente que nos lleva a los propósitos desde los expertos y los estudios de tendencias es una vigilancia tecnológica que debe hacerse a la luz de los actores y variables. Eso es súper importante. Se van a dar cuenta, pues sobre todo el día sábado, que vamos a tener que tomar todo ese insumo y empezar a construir lo importante que es. Entonces vamos a partir de ahí, donde nos encontramos, vamos a revisar cómo estamos, porque como equipo tenemos que ser responsables y decir, bueno, ¿es suficiente? Y si no es suficiente, ¿cómo se puede subsanar lo que falta? Listo. Eso es como una pregunta. A veces en la perspectiva no se requiere la totalidad. Listo, es decir, hay cosas que se hacen simultáneamente desde diferentes frentes. Entonces, con que algunos de los frentes lo vayan aportando de manera significativa, digamos que eso va solventando. Listo, pero a veces no es suficiente tampoco. A veces que unos poquitos frentes aporten puede ser que sea insuficiente porque finalmente todos tienen unas miradas que generar, todos tienen unos aportes que brindar, entonces también los queremos allí. Entonces yo me voy a pasar por aquí de pestañita y me voy a venir para el equipo. Y aquí en equipo me voy a ir para archivo y aquí en archivo me voy a parar en etapa 2025. Es que recuerden que ustedes todos tienen acceso a todas estas carpetas, ¿cierto? Ahí no hay una caja negra, todo esto es de nosotros y todo esto es para trabajar. Entonces sucede que nosotros tenemos por aquí un archivito que dice Estudios Prospectiva Aeroespacial 2025, que es como el más actualizado, que es sobre el que estamos trabajando todos. Entonces, cuando uno le dicen lo que mencionábamos ahorita al inicio, que hay que hacer estiramiento, que hay que hacer la pausa para revisar, para ajustar, para verificar, pues entonces se trata justamente de eso. Se trata de volver a chequear qué tanto estamos avanzando y si finalmente esos aportes no solo existen, sino si también la calidad de los mismos es lo suficiente, es la adecuada para poder avanzar. Entonces vamos a mirar cómo van nuestros estudios. Listo. Entonces por aquí tenemos nuestro archivo compartido, que había un sistema integral, ¿cierto? Es decir, donde estaba todo, que lo priorizamos y que apareció entonces un sistema priorizado, que son lo que finalmente quedó, que ese sistema hasta el momento obedece o surge de una conformación de unas órbitas, que son unos grupos a los cuales pertenece cada uno de estos actores y variables, ¿cierto? Que es lo que están acá. Que esas órbitas no tienen otra finalidad diferente a la comprensión, a poder explicar de una mejor manera a qué corresponde cada actor y variable, la interacción que tiene dentro del sistema. Listo. Entonces tenemos un sistema priorizado. Entonces nos dicen, bueno, hay que estudiarlo. Y nos dicen, empecemos por mirar el pasado. Entonces le asignamos unas responsabilidades a unos integrantes del equipo, ¿cierto? Para que podamos cubrir cada una de estas cosas. Y decimos, entonces, en los actores, entonces decimos, bueno, sucede que Isabela nos va a ayudar con entender qué es eso de las empresas de tecnología y los hábitats de vida espacial, entender cómo se ha dado la evolución, entender qué problemáticas se han enfrentado, ¿cierto? Y darnos algunos enlaces o algunos vínculos de información que nos puedan ser de útiles en caso de que necesitarlo complementar. Pero entonces, si yo vengo aquí al archivo y miro, entonces yo veo que no está y que hay un vacío, ¿cierto? Que eso nos limita porque puede ser que al no existir la definición, cada uno de nosotros le da una interpretación diferente, ¿cierto? Cada uno de nosotros puede entender ese tema de tecnologías para el hábitat de una manera diferente. Y lo que queríamos era que Isabela nos ayudara a unificar ese concepto de tal forma que cada uno de nosotros, cuando tuviera dudas, pudiera remitirse a ese origen o a esa definición base para nunca titubear frente a la comprensión de ese actor. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Cierto? ¿Qué se debe hacer?
digamos que me pongo en toda la camiseta seria de moderador y digo, venga, y escogimos a este actor porque era importante, pero no lo estamos estudiando, entonces, ¿por qué lo escogimos? ¿Será que mm, no era claro la capacidad que teníamos de gestionarlo? ¿No era claro el compromiso que teníamos los diferentes integrantes? Entonces, finalmente, surgen muchos interrogantes, pero el hecho es que no está esa información y que eso nos hace dar un paso hacia atrás, a tenernos que preguntar, bueno, ¿y qué pasaría si obviamos las empresas de tecnología para el hábito? Se nos pierde información clave, puede ser que genere vacíos de cara a que eso es un actor que puede ser significativo para el futuro. No sé, todos esos interrogantes son parte de la reflexión antes de avanzar. Entonces, hoy, por ejemplo, no tenemos las empresas para tecnología y el hábitat, no tenemos los clústeres y redes aeroespaciales, aunque aquí vale la pena hacer una salvedad. Y es que hay algo de información que ya se tenía del ejercicio pasado y habría que ver, por ejemplo, si ese pasado podemos recuperar para traerla acá. Por ejemplo, el tema de clúster y redes aeroespaciales, estoy casi seguro que ya lo habíamos investigado del semestre pasado. Entonces empiezan a surgir alternativas y decir, ah, ok, si yo tengo esa información, pues entonces traigámosla. Alguien tiene que hacer eso, alguien tiene que venir y recaudar esa información para que finalmente aparezca. Nos falta, bueno, vea, nos faltan esos dos, por ejemplo. Listo. Los demás, digamos que en principio existen. Ahora, otra parte que habría que hacer es mirar la calidad de esa existencia, ¿cierto? ¿Qué tanto aporta realmente a esa comprensión que estamos buscando? Entonces, cuando Andrea nos dice que las empresas desarrolladoras de entornos de entrenamiento simulado, si la forma en que lo define, si la evolución que nos cuenta, por ejemplo, yo miro esta evolución y digo, ay, pues madre, ¿será que está muy precisa, cierto? ¿Será que en estas 2 líneas y media sí se alcanza a explicar de una manera, pues, por lo menos justa, qué es el tema de la evolución de los entornos de entrenamiento simulado? No sé, ahí habría que hacerlo y hay que empezar a hacer como una veeduría de la calidad de la información. ¿Quién hace esa veeduría? Hay muchas formas de hacerla. Puede ser que en efecto haya un veedor, es decir, una persona que esté atenta a eso, se le asigne ese rol, que esté informando, André, pilas, complementame el tema de evolución y origen, está un poquito crudo y André lo complementa. O también es un ejercicio conjunto, donde todos vamos identificando que hay aspectos que se podrían de alguna manera eh, formalizar o aportar con mayores elementos. Listo. Ahora, algo súper importante, pilas pues, que debemos entender. Y es que esto no se trata de llenar cosas, no se trata de llenar matrices por todos lados, sino de apropiar conocimiento. Recuerden que siempre hemos dicho que la perspectiva está enmarcada en tanques de pensamiento, ¿cierto? Y que como tanques de pensamiento, pues ameritas una gestión de información, una comprensión de información. Es como cuando se reúnen, yo no sé, unos escritores a reflexionar sobre la forma en que escribe determinado autor. Ellos, cada uno aporta, manifiesta las obras, se leen partes o apartados de lo que ese autor, la forma en que escribe, se analiza seguramente bajo qué figura literaria, yo no sé, pero ellos invierten tiempo en eso, en entenderlo. Nosotros hacemos lo mismo. En la perspectiva, cuando nos dicen vaya y haga un ejercicio retrospectivo, es porque usted va a invertir tiempo absorbiendo ese conocimiento, absorbiendo esa información que se está generando allí. O sea que no basta con que nosotros llenemos la matriz. Deberíamos responsablemente tener momentos como lo que hicimos, tal vez fue el sábado que nos reunimos, donde todos empezamos a compartir un poco del contexto. Y como decía Andrea ese día, Andrea decía, a mí me sirvió mucho. Yo descubrí unas cosas y entendí otras que tal vez no tenía tan claras. Claro, en la medida que más hago ese ejercicio, más puedo ir irradiando ese conocimiento que cada uno va generando y también se van generando conexiones y desconexiones. Y finalmente, la perspectiva es gran parte de eso, dialogar, construir, conversar, comprender. Entonces, estos componentes hay que empezar a tener unos espacios
eh, desafortunadamente nosotros no tenemos tanto tiempo para hacerlo como la metodología lo meditaría, pero hay que hacer por lo menos unos ejercicios responsables de leer, de que ese esfuerzo que hizo, por ejemplo, aquí John, de definir qué son las empresas de robótica, y John, yo esperaría, por ejemplo, que John dijo, listo, ¿sabes qué? Yo voy a la pregunta de la inteligencia artificial, que me haga una definición de qué son las empresas de robótica y automatización. Listo, y él encontró una definición. Pero que John hizo una tarea muy valiosa por nosotros, y es que él ya lo leyó y que él consideró que esa definición se sintonizaba bien y que tal vez podría ser la definición en la cual todos podríamos llegar a encontrarnos. Entonces, esa curaduría que hizo John para nosotros es valiosa. Hace 2 años atrás, no solo era hacer curaduría como hoy que tenemos más herramientas para obtener esta información. Hace 2 años atrás había que realmente ir a hacer síntesis, concretar a partir de literatura, de escritos. Hoy es hacer empezar un poquito más como de revisión, que muchas de las cosas que estamos obteniendo sí están bien orientadas. Entonces, en este punto estamos. Hay cositas que nos faltan, algunas creo que se pueden traer de ejercicios pasaditos, ¿cierto? Si nos venimos para las variables, entonces nos faltan los materiales avanzados. Bueno, yo que por aquí estoy poniendo, pues como exponiendo un poquito a Isabela, que espero que esté viendo el video, pero Isabela también les comparto que yo hablé con ella hoy en la tarde. Isabela me dijo, Harley, yo no he subido la información, pero no es que no la haya hecho, estoy puliendo algunas cositas y yo ya la voy a subir. O sea que ella sí ha venido trabajando. Pero hay que subirla porque hasta que no la suba, pues no, los demás no vamos a tener acceso a ella. Entonces, por ejemplo, en términos de variables, nos falta la de Isabela, por aquí que nos falta lo que son los materiales avanzados, nos falta el tema de qué es eso de infraestructura en países emergentes, por ejemplo, en qué consiste, nos falta el tema de entrenamiento y capacitación simulada, el tema de exploración alternativas para otros ámbitos, nos falta la educación y la capacitación, nos falta el cambio climático y las condiciones atmosféricas. ¿Qué puede pasar? También nos falta la definición de las nuevas normas de tráfico espacial, por lo menos para entender qué son las normas, eso hace cuánto se está dando, eso qué problemas ha enfrentado. Listo, porque recuerden, somos responsables de entender la inercia histórica que se trae. Y la inercia histórica es entender que las cosas no aparecieron de la noche a la mañana, que tuvieron un origen, que han evolucionado y que con esa forma en que se han venido evolucionando tienen una fuerza y que tal vez esa fuerza puede prolongarse hacia el futuro. Necesitamos entender eso y eso es lo que nos invita a hacer como este ejercicio retrospectivo, a hacerlo a través del diligenciamiento, pues en este caso desde la didáctica de este tipo de matrices de información. Entonces, miren, en cuanto a esto, eh, ¿qué hay que hacer? Ponernos al día, ¿cierto? Hay que ponernos al día, es importante, porque si no nos ponemos al día y anticipando un poquito, generamos un vacío. Sucede que cuando yo le diga a John, John, crea una hipótesis sobre materiales avanzados, John para crear esa hipótesis, que es lo que vamos a estar haciendo el día sábado, John, yo le voy a decir, John, para crear las hipótesis debes partir de la información recaudada en el estudio retrospectivo asociada a esa variable, de los propósitos o paradigmas que surjan de los expertos asociados a esa variable y también de las tendencias identificadas asociadas a variable. Analiza de manera conjunta todos esos aspectos y sugiéreme qué están permitiendo evidenciar, de tal manera que puedas plantear hacia dónde se dirige esa variable, por ejemplo, de manera sustentada, clara, ¿cierto? Que tenga de alguna manera también un sentido de deseo, porque yo sugiero una hipótesis porque creo que eso puede ocurrir y yo deseo que eso ocurra y lo puedo sustentar. Pero si yo le digo eso a John y John viene y mira la información y me dice, Harlin, pero es que sabes que yo miré el tema de retrospectivo de materiales avanzados y ahí no hay nada. Entonces me toca devolverme a Harlin primero antes de hacer hipótesis, voy a tener que devolverme a a llenar eso, ¿cierto? A hacer la búsqueda de información. ¿Ves? Entonces, muy importante, ¿cierto? Yo espero no estar siendo cansón, pero simplemente haciéndolos caer desde nuestro aprendizaje,
que estas etapas en las que estamos atravesando son etapas importantes, que así lo estamos haciendo en la academia, o el día de mañana ustedes lo estén haciendo en una organización o en cualquier otro tipo de institución, van a necesitar la información. Si no, pues no se puede avanzar de manera clara o vamos a empezar a generar unos vacíos y a cojear en la metodología. Listo. Bueno, entonces, ¿cómo vamos hasta allí? Muy, muy regañón. Sí, me abandonaron. No, 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 para nada, Harry. Listo. Miren pues que es importante. Ahora, en la perspectiva, como en cualquier otro ejercicio, si hay capacidades adicionales, y yo digo, por ejemplo, aquí no se trata de lo que te toca a ti, lo que me toca a mí. No, somos equipo y como equipo trabajamos juntos y eso es parte de lo que hay que construir en todo momento. Entonces, por ejemplo, si yo, digamos que tengo un espacio de tiempo, yo voy a aportarle al ejercicio. Yo digo, pero una forma de aportar es que me voy a venir a mirar qué está pasando con esto. Entonces yo le puedo decir perfectamente a Lucas, hey Lucas, vi que no está lo de infraestructura en países emergentes, ¿te doy una manito con eso? O ya la venías trabajando como para no terminar haciendo lo mismo. Y si Lucas me dice, Harry, no he tenido tiempo, ¿verdad que estoy colgado ahí y yo lo puedo hacer? Pues yo lo hago, no pasa nada, listo. La idea es que entre todos podamos ir equilibrando pues como ese componente, que podamos ir avanzando, pero porque sabemos que estamos cumpliendo como a cabalidad de cada una de esas partes. Listo, entonces es como el mensaje ahí. Entonces en lo retrospectivo nos faltan cositas. El mensaje en la metodología es claro, no deberíamos avanzar hasta que eso no se subsane, porque si no, pues realmente estamos haciendo algo incoherente. Ahora, el segundo estudio que se nos sugiere habla de liberación, ¿cierto? El término pues, que se utiliza es liberación paradigmática, pero está muy asociado en la perspectiva a lo que se entiende como propósitos. Ya habíamos dicho en alguna ocasión que, que cuando yo me libero, o sea, cuando yo expreso como las cosas que siento, eso también traza rutas. Es como, miren, a Andrea le tocó una época que pronto no le tocó a Valentina, a John, a Lucas, y era que a Andrea le tocó una época donde yo estaba súper gomoso de montar en moto, pero ahora estaba lleno de miedo, ¿cierto? Y se dio por unas circunstancias de que mi hijo también quería una moto y no sé qué. Entonces dije, uy, no, yo tengo que aprender, pero estaba repleto de temores. Entonces, mi liberación, o sea, mi sentimiento en ese momento de la vida era, qué miedo, qué temor, una moto, ¿cierto? Como tal, o conducir una moto. Pero ese mismo temor o el expresar que las motos son peligrosas, por ejemplo, me llevaba a trazar propósitos, es decir, pero ¿y por qué no puedo aprender? Yo sé que son peligrosas, pero si se maneja con responsabilidad, si desarrollo las destrezas suficientes, pues eso puede aminorar, no va a desaparecer el riesgo, pero puede aminorarlo. ¿Será que mi propósito es aprender? Entonces, miren, como algo que yo sentía frente a algo, el riesgo, lo peligroso que es montar en un vehículo, me llevaba también a establecer unos propósitos de futuro, que era, bueno, pues entonces aprendamos a ver. Y sobre una base, sobre una expectativa, pues si intento aprender y veo que de verdad es muy difícil, corroboro que no, que eso no es para mí o que definitivamente es tan peligroso que no amerita aprenderlo. Pero definitivamente el tema paradigmáticos es importante porque tiene que ver con eso, tiene que ver con entendernos nosotros que somos los pensadores, en este caso prospectivistas, con respecto a un sistema, ¿qué sentimos de él? Que nosotros tenemos una falencia, claro, es gigantesca. No es lo mismo, por ejemplo, escuchar la forma en que se expresaba Dani cuando nos hablaba pues en aquel encuentro el día sábado, o la misma forma en que se expresa Joana, o la forma en que se puede expresar un piloto. No es lo mismo, porque ellos sienten, viven, su cotidianidad está enmarcada en eso, a la forma en que nosotros podemos referir a algunos elementos de este sistema en los cuales nos sentimos como extranjeros, nos sentimos como impostados, como de mentiritas. Pero finalmente, si uno es responsable y dice, no, yo no soy de mentirita, yo tengo una opinión, yo he hecho un rastreo, yo he identificado, yo puedo generar unas percepciones que son, entre otras cosas, personales, que no necesitan refrendarse, que yo no estoy pidiendo si usted está de acuerdo o no, yo no le estoy diciendo a Lucas, Lucas, ¿vos estás de acuerdo con lo que yo opino? No, la perspectiva no le importa eso. A la perspectiva en principio le gusta, le quiere entender en lo paradigmático los paradigmas.
que cada una de esas personas ofrece. Una cosa es identificarlos y otra cosa es validarlos. No están validados, solo están identificados. Entonces, cuando aquí nosotros planteamos una liberación de actores, ¿cierto? Bueno, si esto otra vez empieza a poner lenteja, ok. Ahora sí. Aquí cuando sugerimos una liberación de actores, para decir, bueno, yo quiero saber qué es lo que piensa Andrea de, ¿cierto? ¿Qué piensa? Desde una postura crítica, o sea, que ella hace un señalamiento hacia lo positivo o negativo que ella como individuo experto observa frente a un actor o una variable, eso está desprovisto de una valoración. Es decir, nosotros no entramos a decir si eso está bueno o malo, simplemente ella de manera natural, ¿cierto? Expresa lo que ella percibe de ese actor o variable. A eso es lo que llamamos una liberación que puede detonar, digo, puede detonar, eso no ha ocurrido, puede ocurrir en un propósito. Entonces es muy importante poder llegar aquí. A mí me llamaba esta mañana Gabriel y me decía, Harlin, yo no he hecho nada, amor, se escribió algo, me dijo que llevas a trabajar. Yo, Valentina, yo no encuentro a Gabriel. Aquí estaba Gabriel. Estaba Gabriel, por ejemplo, aquí, esta lo hicimos juntos, yo creo. Entonces en actores no tiene. Y en variables, invariables, se me perdió, aquí está, invariables, tampoco. Entonces, miren, ¿qué nos enseña eso? Nos enseña varias cosas. Primero, que esto no es lo que hacemos todos los días, que por lo tanto no es algo tan natural. Uno no le dan todos los días, oíste, hazme una reflexión sobre lo que vos pensás desde una postura crítica. No, pues esa no es la pregunta que nos hacen todos los días. Pese que nosotros por naturaleza somos muy críticos, cuando nos dicen que establezcamos una crítica, nos cuesta un poquito. Entonces, al no ser algo natural y a lo que estamos acostumbrados, nos cuesta, ¿cierto? Nos cuesta. Pero realmente no es como tan lejano. Ahora, tampoco quiere decir que sea un ejercicio fácil. Yo cuando estaba haciendo el mío, me gasté un ratico escribiendo cositas y escribía y borraba, sobre todo porque es que yo tengo, creo yo, pues puede ser que esté equivocado, yo tengo un peso mayor en el sentido de que yo cuando estoy escribiendo yo digo, pero es que posiblemente Isabela va a mirar lo que yo estoy escribiendo como para tomarlo como un referente, por lo menos para entender qué es eso de lo que uno escribe ahí. Entonces yo tengo que intentar ser de alguna manera también un referente de lo que es un paradigma, para que los demás puedan decir, ah, ya entendí. Entonces si Harlin está diciendo, por ejemplo, aquí estoy en variables, que yo digo, exploración de recursos en el espacio. ¿Yo qué pienso? Mire, y yo se lo decía a Lucas tal vez en el encuentro pasado, yo le decía, Lucas, hágalo sin pensar. Es decir, de una, lo primero que le venga a la mente, intente estructurarlo y escribirlo, porque eso, de alguna manera, es como lo que está desprovisto como de lo que usted es correctamente, lo que es como ético o correcto o aceptado. No, es lo que usted siente, no es lo que los demás quieren escuchar. Entonces, yo así lo hago. Yo leo rápidamente la variable y bueno, ¿yo qué pienso? Tan, y escribo. Entonces, por ejemplo, exploración de recursos en el espacio. Entonces digo, primero agotamos el planeta y ahora vamos por el espacio sin pensar en sus implicaciones. Yo no sé, yo creo, pues eso siento, yo creo que hay un señalamiento y es tal vez la falta de conciencia, es tal vez no medir las consecuencias de lo que puede establecer el explotar el espacio. Y puede ser que alguno me diga, ¿cierto? Que algunos de ustedes piensen, ah, Harley, pero eso es muy exagerado, pues no es que el espacio es infinito y los recursos del espacio son infinitos, eso no le pasa nada. Ah, pero hace muchos años en nuestro planeta la gente pensaba que el agua nunca se iba a contaminar o que los recursos naturales nunca iban a dejar de estar presentes y hoy estamos padeciendo justamente lo contrario. Entonces yo creo que no es trasladable, pero así, si simplemente avanzo hacia cualquiera, no sea, por ejemplo, servicio de apoyo en tierra, es que habían unos muy difíciles. Yo intenté no abstenerme de escribirlos todos, uno sí se puede abstener, pero había cosas que a mí me costaban. Por ejemplo, esto me acuerdo que me costó. Servicios de apoyo terrestre a la operación. Entonces, se puede aportar aún mucho en la optimización y formalización de procesos para las operaciones en tierra.
Si usted me dice que valore esa liberación, yo creo que no estoy diciendo nada, la verdad. Yo creo que escribí algo, pero como que le falta fondo, le falta cuerpo, le falta atreverse a más, pero fue lo que escribí, ¿cierto? Entonces, miren que, pese a que uno lo haya hecho muchas veces, hay cosas que cuestan, hay unas que son más fáciles. Miren esta como es de fácil. Este, normativas frente al tráfico espacial. Digo, yo qué es que diga, normativas, trámites y procesos. Ah, eso en Colombia es engorroso, es lento. Eso es una crítica, es lento, es engorroso. Por ejemplo, ¿eso es verdad? Eso no me lo están preguntando ustedes a mí. Ustedes solamente me están diciendo que opinen. No me están diciendo si tengo sustento, si eso es veraz, si yo tengo cómo comprobarlo. No. Esto es una concepción mental que me he ido haciendo y que la aporto aquí como una persona que tiene cierta familiaridad con este sistema. Pero puede ser que no sea verdad. Es más, puede ser que otro integrante de nuestro ejercicio contradiga plenamente eso en su propia liberación. Vea los trámites en Colombia como un gran aspecto a destacar por la gran agilidad que han venido teniendo. ¿Listo? Y puede ser que Camilo diga eso y sea completamente válido. ¿Listo? Entonces miren cómo va tomando fuerza y de importancia. Además, miren qué chévere algunas cosas que empiezan a ocurrir aquí. ¿Va? Por ejemplo, entonces, normativas. Yo dije, los trámites en Colombia suelen ser engorrosos y lentos, ¿sí o no? Y si me vengo para acá y leo a Andrea, entonces Andrea está diciendo, frente a la misma variable, dice, las nuevas, las nuevas normativas del tráfico espacial son necesarias, pero su proceso de certificación es lento y burocrático, lo que frena la innovación. Se necesita un enfoque más flexible. Ella va más allá, es más profunda con lo que ella está diciendo, pero mire, nos sintonizamos. Eso empieza a dar cierto peso. Casi que en sí mismo, esto puede ser un pequeño estudio dentro del mismo estudio, desde la manera de sentir de los expertos que están participando. Entonces, este ejercicio también es importante, pero yo les recuerdo, uno como experto no tiene que llenar todo esto. Digamos que Andrea, en este caso, lo hizo un ejercicio muy juicioso. Yo me obligué a llenarlos, creo que los llené todos. Pero ustedes podrían intentar esforzarse, llenar la mayor cantidad posible en los que se sientan más cómodos. Y lo que le decía a Gabriel, miren, si yo, Isabela, estoy en el tema de limitaciones tecnológicas actuales, digo, limitaciones tecnológicas actuales, digo, hijo de madre, ¿y eso qué es? ¿Qué son las limitaciones tecnológicas actuales? Te digo, estoy tan perdido, yo cómo dar una postura frente a algo que estoy perdido. Entonces ahí es donde puede ser interesante. Entonces yo me vengo y digo, ah, pero va a mirar la retrospectiva de las variables. ¿Qué es eso de las limitaciones? Yo lo quiero leer. Limitaciones tecnológicas actuales. Entonces dice, las limitaciones tecnológicas actuales en el sector aeronáutico y aeroespacial se refieren a los obstáculos y restricciones presentes en el desarrollo, implementación y mejora tecnológica dentro de esta industria. Estas limitaciones pueden abarcar desde deficiencias en materiales y sistemas de propulsión hasta desafíos en integración de nuevas tecnologías y reducción de emisiones contaminantes. Esa es la mirada que Gabriel nos comparte, que dice, cuando piense en limitaciones tecnológicas, mírelo desde este frente. Adicionalmente nos dice, para que conozcamos un poquito más sobre eso, el concepto de limitación surge de la constante búsqueda de innovación en la aviación y exploración espacial. A medida que las demandas operativas y medioambientales evolucionaron, las tecnologías existentes se volvieron más obsoletas o insuficientes, resaltando la necesidad de identificar y superar estas limitaciones para mantener la competitividad y seguridad en el sector. Si ustedes me ponen en un panorama supremamente estricto, yo digo, muy pobre, muy pobrecita. Ese origen y evolución podría dar más, podría contar un poquito más qué ha pasado, quiénes han intervenido, si han habido algunas etapas, si esto es muy joven o esto es muy antiguo. Listo, uno podría, para poderse empapar más. Si queremos entender un poquito más del concepto de limitaciones, podemos entender, por ejemplo, que, yo amplío esto a ver si se puede ver mejor, que dentro de los problemas que se enfrentan es la dependencia tecnológica y las restricciones geopolíticas, por ejemplo, que es un problema asociado a a las limitaciones tecnológicas. Que la fragmentación y la falta de inversión en I+D+I en países como en España, la industria de defensa y aeroespacial está fragmentada y enfrenta necesidades urgentes de mayor inversión e investigación.
que hay desafíos en la implementación de combustibles, que hay integración de tecnología emergente. Entonces dice, aquí hay unos elementos. ¿Para qué me sirven? Para entender un poquito más. Y tal vez al descubrir un poco esos elementos, pues yo podría atreverme, ¿cierto? Ya a, a hacer un paradigma, ¿cierto? O a expresar algo que yo siento. Pero puede ser que aún después de leer esto, que puede ser de muy buena calidad o puede ser de baja calidad o que fue hecho con mucha profundidad o que fue muy hecho a la ligera, pero ¿qué es lo que tenemos con los recursos que tenemos? Pues entonces que eso me puede dar pie a avanzar y a atreverme. O puede ser que simplemente yo diga, no, finalmente eso no me sirvió tampoco, sigo un poco perdido, no me sigo sintiendo cómodo aportando en ese frente, yo no voy a decir nada y ya, y puedo pasar al siguiente. Digo, el siguiente es educación y capacitación técnica. Entonces, ay, venga, yo de educación sé, yo al menos soy profesor, o yo soy estudiante, o yo he pasado por un sistema educativo, yo entiendo que la capacitación técnica es un nivel de la educación, tal vez uno de los niveles iniciales. Entonces, puede ser que ahí te sientas más cómodo, lo puedas asociar a nuestro sistema y te atrevas a dar una opinión. Listo. Miren, por ejemplo, yo trabajé muchos años, y todavía trabajo en formación técnica, y esto es lo que escribí yo. E insisto, yo no sé si eso es una buena liberación o no, es lo que yo sentí. E intento ser como lo más crítico posible. Te digo, educación y capacitación técnica. Digo, los programas de educación técnica siguen siendo vistos como de segunda categoría. Solo se piensa en la educación, bueno, ahí escribo hasta mal, solo se piensa en la educación para las necesidades del espacio, desde el ámbito universitario. Es decir, estoy queriendo decir que en lo técnico ni siquiera están mirando el espacio, de hecho, las escuelas técnicas que trabajan temas aeronáuticos son muy especializadas. Y es más, aquí descubro que yo creo que hasta yo me atrevería a refutar lo que yo escribí ahí, porque por ejemplo la educación técnica, un piloto es un técnico en aviación, un auxiliar de vuelo es un técnico, hay personal técnico de mantenimiento en tierra y son técnicos, entonces yo creo que ahí tal vez la mirada que le di en su momento le faltaban elementos. Voy a aprovechar y voy a quitar por lo menos esto y voy a dejar solo esto, que eso sí creo que me mantengo, y es, a veces miramos a los técnicos como algo por debajo, como algo que tal vez no está al nivel de una universidad, y no es verdad. Hoy las empresas, la industria, por ejemplo, tiene una mayor capacidad y mayor convocatoria hacia el personal técnico que para a las personas profesionales. Por cada profesional se contratan 6, 7 técnicos, cosas así. Entonces, es eso. Pero lo que voy, para no extenderme demasiado en esto, es, aquí ustedes, cada uno tiene información valiosa que puede ser muy chévere, que queremos conocerla, que queremos saber, no juzgar, no estamos juzgando a nadie, que queremos saber si Lucas se atreve, por ejemplo, a pensar sobre normativas, el que siente frente a eso, el que tiene un mayor vínculo con temas políticos, por ejemplo, que de ese entorno internacional de oferta, demanda y condiciones, el que piensa, listo, desde posturas críticas, porque definiciones ya tenemos. Entonces, subsanar miren cómo está de vacío, ¿cierto? Hay muchas cositas que le faltan, que la idea es poder aportar un poquito más acá, para que en la medida que podamos aportar, pues seguramente vamos a encontrar elementos que van a facilitar el ejercicio. Entonces vuelvo y hago el mismo ejemplo que ponía ahorita. Si yo le digo no sé, le digo a Valentina, Valentina, construye una hipótesis y para ello construye una hipótesis sobre exploración de recursos en el espacio. Imagínate a Colombia en el espacio explorando recursos naturales o recursos del espacio. Y para eso ve y mira qué aprendimos de la evolución, qué problemas se enfrentaban, qué pensamos nosotros como expertos y qué tendencias hay. Pero si ella viene acá y no encuentra mucha información sobre lo que nosotros mismos sentimos frente a eso, ella se va a sentir muy limitada. Pero si ella viene acá y empieza a encontrar, por ejemplo, que en tema de recursos del espacio hay unas posturas que dicen que puede ser una alternativa favorable y sostenible frente a la escasez. Eso es una postura crítica optimista. Y eso también nos enseña que puede haber una mirada hacia lo bueno, ¿no? Hacer posturas críticas no quiere decir hacer señalamientos solo sobre lo malo. Yo puedo sentarme también en cosas que yo identifico, que me parece chévere. Lo que pasa es que la naturaleza humana
está muy enmarcada como en señalar aquello malo, ¿cierto? O no tan bueno, pues, pero uno encuentra cosas. Entonces, si Valentina dice, bueno, o sea que la exploración puede ser una oportunidad, yo me voy a quedar pensando en eso. ¿Y qué más descubrí? Descubrí que también, pero también puede ser un problema. O sea, pensar las implicaciones de la explotación del espacio también puede ser un tema de responsabilidad, pero también, por ejemplo, puede ser un tema que revolucione y que transforme la economía en un contexto, porque finalmente la economía también habla mucho de la explotación y del acceso a esos recursos que pueden ser explotables. Y si ahora los recursos explotables son más, entonces yo cómo puedo integrar eso. Entonces miren todo lo que empieza a ofrecer y yo solamente estoy parado en una variable con, con miradas que se integran, unos que miran la oportunidad. Miren que yo me paro en Andrea y Andrea dice, ofrece grandes oportunidades, pero también riesgos éticos y ambientales. Entonces uno empieza a encontrar cierta coherencia. Y la tarea que nosotros vamos a tener es esa, empezar a escudriñar en esta información para poder encontrar cuáles son esos aspectos que encontramos comunes, que encontramos valiosos para poder llevarnos allá. Entonces, a mí, de alguna manera, para el ejercicio que vamos a hacer el sábado, pues yo quiero tener más información, pero aquí ya hay una base. Y si con esta base tenemos que trabajar, pues trabajamos con esa base. Pero la idea es intentar llegar un poquito más allá y también complementar como esta parte de los estudios que nos dicen qué piensan los expertos sobre el sistema que están estudiando. En un ejercicio, de alguna manera, en el que estuvieran más expertos, o sea, personas más conocedoras sobre el sistema estudiado, sería mucho más, yo creería que uno de los estudios más importantes es este, por encima del retrospectivo, por encima muchas veces del de tendencias, porque es que ellos tienen el sistema en la cabeza y ellos saben cuáles son los problemas que hay que resolver y está ya han identificado hasta cómo. Entonces, a veces lo que hay es que aprender a extraer de ellos esa información con la cual vamos a construir posteriormente escenarios de futuro, ¿cierto? Como tal. Es como lo que yo les contaba a ustedes del trabajo que vamos a empezar con las revistas científicas. Ellos saben mucho, pues aparte, para acá de ustedes son puros investigadores y todos editores de revistas. Ellos seguramente ya tienen un montón de ideas. Entonces lo que habría que hacer es aprender a extraer de esas ideas para ver cuáles de ellas tienen un mayor peso, un mayor impacto, pueden articularse con otros fenómenos que están presentando y encontrar unos escenarios de futuro que sean atractivos, ¿cierto? Entonces, segundo punto, liberación. La invitación sería a trabajarle. eh, Tiempo para hacer esto. El límite del tiempo es el día viernes, ¿cierto? Hasta el viernes, porque el sábado vamos a empezar a tomar toda esta información y a construir con ella. Entonces va a ser muy importante poder, poder trabajar pues como sobre la información que cada uno pueda proporcionar. ¿Listo? Bueno, ahí llevamos dos estudios, ¿cierto? ¿Preguntas hasta allí, muchachos? ¿Estamos siendo claros? ¿Sí? Sí, señor. Listo, bueno, muy bien. Entonces, ¿cómo les parece que para nosotros poder llegar con los insumos requeridos para empezar una etapa súper bacana, que a mis ojos es la etapa más dispendiosa, pero también es la etapa más bonita de la prospectiva, que se llama espacio morfológico o análisis morfológico, que es el espacio donde nosotros realmente empezamos a reflexionar sobre el futuro? Hasta aquí lo único que hemos hecho es investigar, investigar, investigar cosas. Pero en ese momento tomamos toda esa información y nos atrevemos a concatenar, a sugerir, a plantear. Listo. Entonces, ese momento donde se empiezan a construir esos planteamientos que el sábado entenderemos que se llaman hipótesis, por ejemplo, y que esas hipótesis cuando se empiezan a unir entre sí, las llamamos escenarios, y que esos escenarios empiezan a tener de alguna manera un peso o un grado de credibilidad sobre si son alcanzables o no. Entonces empiezan a tener una línea de tiempo en cuanto a su materialización. Todo ese ejercicio que les estoy mencionando es lo que llamamos análisis morfológico. En la prospectiva ya es propiamente los planteamientos de futuro. Pero para poder llegar a ese espacio necesitamos tres estudios. Retro, y ya sabemos que hay que complementarlo. Paradigmático, y ya sabemos que hay que complementarlo. Y hay uno que apenas vamos es a empezar.
y necesitamos llegar con él o con muy buenos insumos para el día sábado, ¿cierto? ¿En qué sentido? Pues desde lo académico, tener cierta rigurosidad, pero también desde lo académico entender que lo que queremos, yo no quiero reventar a Lucas, ni reventar a Andrea, y mucho menos a Camilo, no, lo que quiero es que ustedes cada vez se sientan más cómodos con la metodología y que cada vez que hagan otros ejercicios y se atrevan a hacerlo, cada vez le vayan dando un poquito más de peso, ¿cierto? Como tal. Entonces es hacerlo muy responsablemente, pero sin reventarlos a ustedes, pues como tal, porque un ejercicio de esto requeriría meses de trabajo. ¿Cierto? Muy organizado, muy estructurado, muy depurado, haciendo muchas pausas, mientras que aquí tenemos semanitas, escasitas semanitas. Entonces, miren que es llegar al sábado con unos insumos. Entonces, nos falta todo lo que tiene que ver con los estudios de tendencias. Entonces, si ustedes me lo permiten, vamos a invertir un ratico, ¿cierto? Yo espero no demorarme mucho porque finalmente el tiempo aprovechable no es cuando ustedes me están escuchando, sino que el tiempo aprovechable es cuando están investigando, el tiempo aprovechable es cuando ustedes están así sea solos o en conjunto, reflexionando sobre lo que empieza a aparecer en toda esta documentación. El tiempo aprovechable es cuando socializamos. Yo siempre he sentido que esta parte es necesaria en términos de comprensión, pero a veces no aporta porque no nos deja avanzar. Cuando yo estoy hablando y intentando explicar cosas, pues muy bacano, vamos entendiendo, pero no avanzamos. Entonces, necesitamos ese espacio para avanzar, listo, como tal. Entonces vamos a invertir un ratico en entender qué es eso de la vigilancia de una manera muy concreta, ¿cierto? Y yo les voy a hacer una propuesta bien interesante, a ver si eso les suena por ahí. Listo. Bueno, entonces para ellos, pero yo creo que yo tengo una presentación por aquí, me puede ser de utilidad. Estudios de futuro, puede ser. Mm, Listo. Esta es sencilla y con esto nos podemos defender y luego miramos unos ejercicios un poquito más concretos. Listo. Entonces, miren, sucede que listo, así rápidamente, venimos de un análisis estructural, ese análisis estructural nos permitió delimitar el sistema, ese sistema lo empezamos a estudiar, y empezamos a mirarlo hacia atrás. Entonces dijimos, venga, ese sistema que estamos estudiando, entonces, ¿cuál es la definición, el origen, el proceso, el uso, la curiosidad, los problemas? Aquí hay una ficha un poquito más amplia, nosotros la redujimos un poquito, ¿cierto? Pero finalmente hicimos unos estudios de la historia, del pasado. Luego nos dijeron, venga, ¿y qué piensa cada uno de los individuos que participan en este ejercicio en calidad de expertos? Y cada uno dio unas opiniones, ¿cierto? Entonces, ese es el concepto de paradigma o exploración paradigmática, ¿cierto? Como tal. Ahora nos dicen, venga, hay que empezar a hacer una vigilancia tecnológica, empezar a entender que hay muchos factores que pueden incidir sobre el futuro. No solo es conocer el pasado, no solo es tener unas posturas en el presente, sino también entender que hay cosas que están sucediendo y que en la medida que las identifiquemos, vamos a poder realmente tener más insumos para seguir explorando. Entonces, hablemos de ese estudio de tendencias o esa vigilancia tecnológica. No sin antes decirles, para los que no se los había dicho, que estos muchas veces se contrata en la prospectiva que en nuestra región, Tecnova, le encanta hacer esto. Por ejemplo, nosotros institucionalmente con el CETIC también hacemos vigilancia tecnológica. Nos contratan empresas o tenemos esa capacidad para hacer vigilancia. Pero también debo decirles que un estudio de vigilancia tecnológica con un número significativo de actores y variables vale, mejor dicho, es muy costoso. Entonces pone como entre la espada y la pared a las empresas. Yo sí quiero un estudio muy completo, pero a veces no tengo la disponibilidad para pagarlo. Entonces me toca hacerlo y mis recursos son limitados. Entonces a veces el poder tener una buena vigilancia, un buen análisis, pues como que se me limita. ¿Por qué estudiar el futuro? ¿Cierto? Por lo menos las tendencias, el futuro visto de las tendencias. Porque como ya lo hemos mencionado, el futuro es la unificación, la integración del pasado, del presente y de las tendencias, visto como la inercia histórica, visto como los propósitos y como los acontecimientos que van a impactar. Entonces necesitamos entender esos acontecimientos que nos van a impactar. Eh, ¿Cuáles son esos acontecimientos? Entonces vamos a hablar de tres en particular. Nos interesa identificar
los factores de cambio, ¿cierto? Cuando a mí me dicen haga vigilancia, utilice fuentes de información eh, para que identifique factores de cambio. Mm, si yo quisiera saber, por ejemplo, qué tanto, es más, por ejemplo, por estos días, a mí me gusta el baloncesto. Entonces la NBA viene hablando de la línea de 4 puntos, ¿sí o no? Entonces digo, ¿será que eso es verdad? ¿Será que eso sí se va a dar o no se va a dar? Pero yo tengo ahí como una señal, como un indicio, los comentaristas lo han mencionado, estos jugadores cada vez lanzan de más lejos, se les hace muy sencillo a hacer anotaciones de 3 puntos, el baloncesto se volvió puras cestas de tres. Entonces, ¿será que para ponerle más emoción a esto van a ponerla de 4 puntos, que va a ser una línea casi cercana a la mitad de la cancha? Yo tengo que ir a hacer vigilancia, a ir a encontrar fuentes de información que me confirmen eso, que me digan si realmente ya hay una propuesta, si ya hay algún avance, si ya en alguna parte del mundo se experimentó con eso, por ejemplo. Y levanto esa información, ¿cierto? Recopilo esa información, la entiendo, la interpreto, porque eso puede ser un factor de cambio, obviamente, en un contexto deportivo, pero es un factor de cambio. A nosotros los factores de cambio son aquellos que van a estar asociados o pueden llegar a impactar nuestras variables y nuestros actores. Eso es lo que nosotros estamos buscando. Factores de cambio que impacten nuestros actores y nuestras variables. ¿Son fáciles de identificar? Definitivamente no, porque se requiere investigar, se requiere tener una capacidad de conectarse con lo que está pasando en ese sistema y realmente identificar cuáles son esos aspectos que pueden ocurrir. Pero miren, no es tampoco tan lejano, porque sucede que nosotros sí hemos escuchado que en el mundo hay tendencias y hay megatendencias, o sea, grandes cambios que se van suscitando y que pueden tener un impacto en diferentes ámbitos de la vida, ¿cierto? Y de la economía, por ejemplo. Entonces, yo sí tengo por aquí abierto un archivo, sí. Uno podría investigar y darse cuenta que hay muchas megatendencias, que hay megatendencias en digital, no sé si alcanzan a ver ahí, por ejemplo, que hay megatendencias en digitalización e innovación tecnológica, que hay megatendencias en seguridad y defensa, en movilidad aérea y urbana, en colaboración internacional y política, en temas de crisis, manejo de crisis. Estas son megatendencias que yo hice una tarea de investigar, ¿cierto? Con ayuda de Camilo y Alejandro el semestre pasado, que dije, venga, ¿qué se puede asociar desde las megatendencias al sector aeroespacial? Y encontramos que las megatendencias que podían tener una mayor implicación o cercanía con ellas eran estas. Entonces uno dice, bueno, ¿qué va a afectar? ¿Cierto? Cuando a mí me dicen cuáles son esos factores de cambio que pueden afectar a los factores y variables de mi sistema, digo, ¿qué lo puede llegar a afectar? Por ejemplo, salud y bienestar. La salud y bienestar puede ser una tendencia que tenga un impacto sobre los actores y variables. Y uno puede empezar a concatenar cosas. La misma charla que nos daba, pues, o conversatorio que teníamos con Dani, ella mencionaba el tema de la importancia de la salud, ¿cierto? El uso del espacio para experimentación de nuevas medicinas, de nuevos tratamientos. Entonces, salud y bienestar. Bueno, entonces, venga, exploremos qué está pasando, qué se ve venir, qué está ocurriendo. Y puede ser que yo explorando el tema de salud y bienestar encuentre que solo es un ejercicio, ¿cierto? Solo es un supuesto, que se está generando mucha investigación en cuanto a la edición genética. ¿Listo? Y que ya hay unos planteamientos que sugieren que el comportamiento genético en la Tierra es diferente al comportamiento genético en el espacio. Y que por lo tanto, en el espacio, por decir algo, se puede frenar el envejecimiento. En el espacio se puede hacer restablecimiento de células, no sé qué. Entonces, pero yo no puedo inventarme eso. Esa es la parte chévere del ejercicio. Yo no puedo simplemente inventarme eso. Yo tengo que leer, yo tengo que investigar, yo tengo que encontrar señales y a través de esas señales invertir tiempo leyendo o escuchando. No todo es leer. Hay muchos podcasts interesantes, hay entrevistas interesantes, hay plataformas como TEDx que tiene temáticas precisas y bien abordadas con conferencias cortas. Entonces uno dice,
La tarea que nos da la perspectiva es, yo no sé cómo, utilice las fuentes de información que usted considere. Ahorita vamos a hablar de algunas metodologías de vigilancia, pero utilice la metodología de vigilancia que usted quiera, pero venga, entrégueme factores de cambio, dígame cosas que pueden cambiar. Entonces, un factor de cambio es algo que se puede de alguna manera estar presentando o que sentimos que se puede llegar a presentar y que va a cambiar las cosas, ¿cierto? Factor de cambio. ¿Qué hay que hacer? Identificarlo, definirlo, explicarlo para poder empezar a tenerlo en consideración. Hay que intentar en esa descripción ser lo más de alguna manera posible, es generoso posible. Entonces, si yo les digo, por ejemplo, que la inteligencia artificial seguirá creciendo, uno dice, bueno, pues eso ya ni siquiera es un factor de cambio, es una tendencia, es algo que ya se presentó, ya es un hecho y va a seguir evolucionando, es una tendencia que va en aumento. Pero como tendencia, que también nos interesa identificarla, vea, por aquí están tendencias, a mí me interesa que me des más información. Ah, entonces, Harley, lo que pasa es que las empresas que hoy están trabajando más fuerte en la tendencia de la inteligencia artificial son OpenAI, son... entonces, ¿cuáles son? ¿Qué tanto han evolucionado? ¿Cuáles son las expectativas que ellos sugieren? ¿En qué campo experimental se encuentran? Entonces, hay que empezar a documentar. Y eso me hace acordar de una pregunta que me hacía Valentina ahorita en la tarde, ¿cierto, Valentina? Valentina me decía, Valentina, sí, todavía está. Valentina me decía, profe, eso no está muy largo para el tiempo que tenemos. Y yo la respuesta que le di es, Valentina, ¿te acuerdas que le contesté yo ahorita? Sí, todavía está por ahí. No me acuerdo. Ah, muy ¿Qué fue? bonito. Yo le dije a Valentina, sí, de muy poquito tiempo, ¿cierto? De alguna manera es de muy, muy poco tiempo, pero vamos a intentar ser lo más responsables posible. ¿Qué es lo más responsable? Es que queremos entender la metodología, aplicarla de un entorno académico y llegar a un feliz término, pero un feliz término que no sea mediocre, ¿cierto? Que no se quede a mitad de camino, que tengamos que esforzarnos. Y ahí es donde siempre estará abierta la invitación, y es lo que tiene hoy a Juan Camilo aquí, es lo que tiene Andrea aquí, es lo que tiene Valentina aquí. Y es, pues si no alcanzamos a terminar en el periodo de tiempo X, pues podemos invertir un poquito más de tiempo, unas sesiones más, unas horitas más y alargarlo, pero que cuando salga, nosotros digamos, es lo más responsable que pudimos hacer frente a ese estudio que estábamos haciendo y que uno se siente orgulloso de lo que está entregando allí. Entonces, todos esos estudios tienen que ver con eso. ¿Cuánto tiempo puede tardar seguir de alguna manera una pista? Porque es que la vigilancia tiene mucho que ver con eso, con seguir pistas, con identificar pistas, empezar a escudriñar en ellas, investigar con ellas. Entonces, yo no sé, se, encontré un video o encontré una información que hablaba de que un tema que está en auge, por ejemplo, en otros lugares del mundo, es los drones o las motodrones para temas de seguridad y que la están utilizando principalmente las esquemas de seguridad de los países. La policía, el ejército, dice, ah, venga, qué interesante eso, yo quiero escudriñar, eso puede ser un factor o una tendencia que establezca condiciones aprovechables en el resto del mundo en el futuro. Entonces, venga a ver quién está fabricando esas motodrones, qué capacidad tienen, cuál es su autonomía, qué niveles cómo están dotadas. A mí me interesa identificar eso y sugerirlo, ¿cierto? ¿Cierto? Plantear ese aspecto. Entonces, voy a hacer otro saltico y les voy a mostrar otra información que es importante. Por aquí está. Así como tenemos otros estudios, en el archivo que ya tenemos, hay un archivo que dice vigilancia, que ya de hecho tiene información y hay alguna información que es valiosa, ¿cierto? O alguna no, hay mucha información valiosa allí que se ha venido recaudando, pero necesitamos nutrirla aún más, sobre todo porque hay algunos actores y variables que ni siquiera están allí, porque apenas fueron seleccionados para este periodo del ejercicio. Entonces necesitamos empezar a escudriñar esos otros actores y variables para encontrar qué factores de cambio, tendencias, eh, eh, rupturas, insight, pueden generarse y pueden llegar a afectarlos en el futuro. Entonces,
La etapa que sigue es una etapa de búsqueda de información, de convertirnos en vigías y empezar, a la luz de las variables y de los actores, empezar a encontrar unos elementos asociados a unas tendencias. Ya dijimos, factores de cambio es todo aquello que principalmente creemos que se puede llegar a presentar o que se está presentando muy recientemente y que puede llegar a cambiar las reglas del juego, las dinámicas, las formas en que interactúa un actor o una variable en un sistema. Miren, va a tomar cualquiera. Miren, por ejemplo, nosotros tenemos una variable que habrá que revisar porque no sé si quedó o si no quedó, que es la adopción tecnológica. Entonces, haciendo vigilancia, por ejemplo, encontramos que hay una tendencia que se llama transformación digital y cloud computing, ¿cierto? Computación en la nube. Y la descripción de esa tendencia dice que hay una orientación a la migración de infraestructuras al sistema cloud, impulsado por empresas como Microsoft y Amazon, lo que facilita la escalabilidad y eficiencia de la gestión de datos en la aeronáutica. Y yo diría, por ejemplo, ok, eso sigue en auge, pero eso no es tan reciente. El tema de computación en la nube ya lleva por lo menos algunas décadas. Lo que pasa es que todavía hay muchas organizaciones de diferentes sectores que no han llegado a la nube, ¿cierto? Que no tienen su computación en la nube. Uno diría, venga, interesante. Entonces, quien hizo esta vigilancia escribió también, vea, el uso de tecnologías de cloud computing permite reducir los costos y complejidad en implementación al facilitar acceso a recursos tecnológicos de manera escalable. Software como Microsoft Azure y AWS ofrecen plataformas específicas para el sector aeronáutico que mejoran la eficiencia operativa. ¿Qué me gusta de ahí, por ejemplo? Yo quisiera saber un poquito más de esa plataforma de Microsoft Azure y de AWS, qué es lo que ofrece el sector aeronáutico en términos de la computación en la nube. Entonces digo, por aquí me están colocando un soporte. Yo digo, yo voy a ir a ese soporte. De hecho, me colocan dos soportes. Entonces, más, vamos primero con el de Microsoft. Digo, yo quiero escudriñar más, porque es parte de mi ejercicio, entender. Listo, entonces yo me voy a venir para acá. Esto que no me voy a copiar el URL. Vamos a ver si van a copiar. Así. Entonces me dicen, ve, vamos a ver, por allá dijeron que Azure era un software de Microsoft que se utilizaba para el tema de la nube. Ujú. Está entrando, descubrir qué está ocurriendo en Azure. Crea aplicaciones inteligentes, escalables, con Azure Inteligencia Artificial, migración, una nube adaptable. Entonces, bueno, puede ser que por aquí era la cosa que estaban identificando. Una nube adaptable. A ver, yo abro aquí, ¿qué es eso? Unifica activos dispares gracias a una administración con tecnología de inteligencia artificial y seguridad en entornos perimetrales y en la nube. Yo quiero entender aún más esto. A ver, deme más información. Entonces, miren. ¿Qué estoy haciendo? Explorando, siguiendo una pista, algo que me dieron, tal vez que puede ser más profundo o que tal vez es muy superficial o que yo también puedo llegar a descartar en un momento dado. Pero el futuro se tiene que ir descubriendo por capas, como una cebollita, tiene que irse abriendo, donde yo voy identificando que hay cosas que lo van a impactar. Y tal vez la computación en la nube, a través de recursos específicos, como el que me está ofreciendo, por ejemplo, esta herramienta de Microsoft, podría llegar a ser. Pero yo no voy a llegar a concretar esa imagen o ese fragmento del futuro hasta que no explore un poquito más. Entonces, lo que hace la vigilancia es darnos esas pistas, es irnos dando recursos. ¿Cuántos de esos recursos o pistas tenemos? Un montón. Y pese a que tenemos un montón de pistas, nos faltan muchísimas. Nos falta mucha vigilancia, sobre todo porque hay actores y valores completamente descuidados. Y porque seguramente de esta vigilancia inicial hay cosas que habrá que descartar con mucha prontitud y habrá otras que habrá que darle más peso. Entonces, por ejemplo, que temas de ciberseguridad, tendencia asociada a la ciberseguridad, puede ser que me interese y puede ser que yo quiera entender qué es lo que se está haciendo, por ejemplo, en Palo Alto Networks y Tails que están liderando en ciberseguridad para la industria aeroespacial y tenga que ir a investigar qué están haciendo estas empresas asociadas a la ciberseguridad para entender
si en una hipótesis de futuro yo puedo llegar a contemplar, por ejemplo, eso. Entonces, mire, la intención, pues para nada es agobiarlos, no es mi intención el día de hoy. De hecho, yo antes de empezar el encuentro, yo dije, me voy a ir relajado, me voy a disfrutar el encuentro, porque no quiero estresarlos y no darles demasiada información. Es, hay bien una etapa de búsqueda de información, pero si ustedes me lo permiten, yo quiero transmitirles que tiene que haber cierta pasión en la búsqueda de información. Porque si no hay esa pasión, se vuelve es una carga, se vuelve algo pesado y algo que no me va a llevar realmente a interiorizar un conocimiento. Tiene que haber un disfrute dentro de ese proceso de búsqueda, generando los espacios para la búsqueda de la información. Listo, entonces la vigilancia nos invita a eso, a ir generando unos documentos asociados a tendencias que van a impactar nuestros actores y variables, intentando describirlos de la mejor manera posible, asociándolo con información concreta, como lo pueden ser nombres de empresas, personajes, marcas, tecnologías, que ya podamos empezar a aferrarnos de ella para darle un poquito más de peso a lo que se va a empezar a decir de cara al futuro. Entonces, la vigilancia es una etapa muy, muy importante y es en la que nos encontramos. Entonces, volviendo acá. Factor de cambio en esa vigilancia es todo aquello que está ya casi que de manera inmediata o muy pronto va a generar cambios y que está muy posiblemente asociado a tendencias que se están generando. Pero hay otros elementos como son las tendencias que también pueden ser muy claves. La diferencia entre un factor de cambio y una tendencia es que la tendencia tiene un comportamiento continuado, es decir, es algo que se viene presentando y que nosotros creemos que va a seguirse presentando. Entonces, que por lo tanto nos interesa explorarlo, nos interesa profundizar en él, entenderlo, para poder de alguna manera poder inferir sobre eso cómo va a afectar el futuro como tal, ¿cierto? Entonces, a la larga, si ustedes lo ven de una manera, no es tan relevante si es tendencia, si es factor de cambio, no, simplemente es encontrar algo que la literatura también llama hechos portadores de cambio, que puede ser una tendencia, que puede ser un factor de cambio, que puede ser algo que también se llaman rupturas. Yo no, de hecho, no sé si lo tengo por aquí, una insight, si va, rupturas. ¿Qué es una ruptura? Es una transformación radical. Es como cuando en su momento, no digo que ahora, sino que en su momento en nuestro país se estaba hablando de que si ganaba un candidato de izquierda, entonces que, pues madre, eso iba a ruptura, iba a generar una ruptura en la dinámica política y de gobierno, ta, ta, ta. La gente se atrevía a decir que si ocurría ese fenómeno, eso iba a generar una ruptura. ¿Sí ven? Entonces, lo mismo ocurre, y de hecho se utiliza el término. Entonces, cuando presidentes, y no solo porque esto sea solo temas de gobierno, sino que son los más fáciles como para explicar, cuando un presidente como el de Estados Unidos dice que va a aumentar los aranceles a las superpotencias, entonces uno dice, ay, pues madre, ese cambio va a generar un ajuste drástico, o sea, va a generar una ruptura en la dinámica que se venía presentando tradicionalmente. Y uno puede empezar a inferir las rupturas, ¿cierto? Habrán rupturas que son en un periodo de tiempo más cercanas y habrán rupturas que son en un periodo de tiempo más distante, es decir, que le va a costar más tiempo para llegar allá, ¿cierto? Como tal. Entonces, ¿nosotros en qué nos convertimos hoy? En vigías, en cazadores, en seguidores de pistas que nos permiten entender cuáles son esos hechos portadores de cambio que podemos empezar a identificar, a documentar para ser tenidos en cuenta en el futuro que nosotros vamos a visorar. ¿Sí ven? Entonces, hemos hablado de factores de cambio, tendencias, o todo eso enmarcado en hechos portadores de cambio. Y hay uno muy valioso que a mí me gusta también mencionarlo, y es un elemento que se denomina insight. Un insight es una figura de la vigilancia, es algo que buscamos, pero que a mi manera de ver es tal vez de los más difíciles de extraer o encontrar. Hoy, si mal no estoy, creo que en este momento me pareció ver en las noticias que por todos los canales había una alocución presidencial, ¿cierto? Si mal no estoy. Lucas, que es el más empapado de todo eso. Bueno, que el presidente iba a hablar por un montón de canales hoy.
Entonces uno dice, ¿y para qué va a hablar? ¿Qué va a decir? ¿Y cómo se va a interpretar lo que él diga? ¿Cierto? Eso que surge de las palabras que él utiliza para transmitir unos mensajes nos permite a nosotros hacer unas interpretaciones. Y esas interpretaciones pueden ser generadoras de cambios hacia el futuro. A eso es lo que nosotros llamamos un insight. Y el insight puede provenir principalmente de expertos, de personajes reconocidos, que se atreven a hacer planteamientos y que uno dice, Chan, venga, él dijo eso, entonces eso puede explicar o puede permitirnos entender que de cara al futuro va a pasar esto o se puede esperar esto. Por eso, a veces frases son portadoras de grandes cambios. Entonces, cuando personajes como Elon Musk, por ejemplo, se manifiesta a favor o en contra de algo, eso genera cambios, transformaciones. Si él impulsa algo, si él, por ejemplo, hoy coloca en Twitter, o ya no sé si es el que es X, un mensaje y dice, definitivamente el futuro es en lo inmersivo, se disparan las acciones de todas las empresas que tienen que ver con metaverso, con omniverso, con virtualidad, con animación. ¿Por qué? Porque un personaje como este dio una apreciación que es un insight, porque él le está dando un peso, él está siendo una persona muy reconocida, dando de alguna manera una relevancia y eso genera cambios. Eso es lo que llamamos insight. Y a veces son difíciles de escudriñar, pero es parte de nuestra tarea. Entonces nos encontramos en una etapa en la que hay que empezar a hacer esa vigilancia y que si lo quieren ver de una manera más pragmática, más simple, hay que llenar esta tabla con muchas tendencias, con la descripción de cosas que van a cambiar, que van a generar rupturas o que pueden ser consideradas en el futuro frente a nuestros actores y variables y que deben estar debidamente documentadas con nombres, con referentes, con ejemplos que nos permiten realmente entender. Es como, por ejemplo, aquí dicen, vea, hay una variable que se llama avances en propulsión y combustible. Entonces encontramos que hay una tendencia, que es la propulsión eléctrica para taxis aéreos. Y encontramos específicamente explicándola que es el desarrollo de propulsión eléctrica para aeronaves de despegue y aterrizaje vertical, que se llaman VTOL, ¿cierto? VTOL, orientadas a movilidad urbana. Empresas como Joby Aviation y Volocopter están avanzando en este tipo de tecnologías para taxis aéreos. Uno dice, ¿será que eso puede ser un aspecto clave? Ahí ya no estamos inventando nada, estamos haciendo rastreo de información. Uno dice, ¿eso en qué lo puedo aprovechar? Ah, pues sucede que la propulsión eléctrica de esta empresa puede permitir la creación de servicios de movilidad aérea urbana sostenibles, reduciendo emisiones de ruido, abriendo unas posibilidades de negocio en transporte aéreo urbano. Ahora, hasta ahí es la identificación y tenemos referentes, como son estas dos empresas, pero ya está en nosotros ver si esto se convierte en un recurso que soluciona alguna problemática del pasado, si atiende alguno de los propósitos que nosotros podemos que pueden surgir de nuestro pensamiento. Entonces, las tendencias se vuelven realmente muy significativas como parte de este ejercicio. Listo. Bueno, ¿cómo vamos hasta allí? ¿Cómo se sienten? No me pueden abandonar. Si me van a abandonar, me tienen que avisar. Aquí estamos, Harry. No, bien. Bien. Expectantes de lo que surja de este ejercicio. Claro, no. Entonces, mira que, resumiendo, entonces, tenemos que complementar el análisis retrospectivo de lo que nos falta. Debemos atrevernos a hacer nuestros planteamientos de nuestros propios paradigmas frente a los elementos que nos sintamos más afines para poder que eso nos lleve a algunos propósitos. Y hay que empezar a establecer unos esquemas de vigilancia adecuados que nutran la información con la cual vamos a empezar a construir hipótesis próximamente en ese espacio morfológico al que necesitamos llegar. Pero entonces, ¿cómo llegar allá? Yo no me voy a detener mucho en los modelos de vigilancia tecnológica, porque finalmente la mayoría de ustedes son investigadores. La vigilancia tecnológica es el proceso mediante el cual una persona, un individuo, un grupo de individuos o una empresa se organiza para hacer, primero, identificar las necesidades y hacer un proceso organizado, selectivo, sistemático para captar información. Eso
es la vigilancia. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, ser organizados, ser selectivos, sistematizar, que tiene mucho que ver con documentar y poder apropiar esa información. Eso es vigilancia tecnológica. Para eso, pues digamos que se pueden establecer de algunos diferentes mecanismos, detección de fuentes. En el contexto empresarial hay empresas que tienen más acceso a fuentes, otras tienen menos acceso a fuentes. Listo. Eh, Empezar a aprender a extraer de esas fuentes, a empezar a filtrar o a contemplar cuáles son los aspectos clave. Listo. Hay metodologías asociadas, por ejemplo, de la vigilancia a la identificación de los factores clave de vigilancia. Nosotros ya los tenemos. Nosotros sabemos que tenemos que vigilar todo aquello que pueda impactar de cara al futuro a nuestros actores y variables. Ya están los factores claves de vigilancia. Nuevamente, identificar la fuente, los medios de recolección, la forma en que se va a analizar esa información, la forma en que la vamos a difundir entre nosotros mismos. Esos son fases de la vigilancia, por ejemplo. Entonces, en términos metodológicos, hay muchos, ¿verdad? Estos son simplemente modelos asociados a la vigilancia. A mí particularmente, eh, o será por de alguna manera pues también mi experiencia y en lo que me siento más cómodo, pues me siento cómodo haciendo ecuaciones de búsqueda en bases de datos científicas, haciendo filtros de esas bases de datos, construyendo unas matrices de referencia, pero como yo les decía también en algún encuentro pasado, ya eso empieza a desaparecer. Y esa es la preocupación que tiene, por ejemplo, la comunidad científica, los editores de la revista, los investigadores, que dicen, venga, eso ya lo hace la IA muy bien. Entonces, empezar a transformar también los métodos a través de los cuales hacemos investigación. De hecho, miren, el que yo les voy a proponer no tiene nada que ver con ninguno de estos. Es saltarnos de alguna manera, o no saltarnos, sino evolucionar estos procesos de vigilancia y adaptarnos a las condiciones actuales de la tecnología, que nos dicen, hoy podemos utilizar recursos tecnológicos para hacer vigilancia de alta precisión, pero tenemos que tener unas capacidades para interactuar con esa tecnología. Entonces, yo les voy a hacer ni siquiera una propuesta, les voy a contar cómo lo venimos haciendo desde el semestre pasado, con el apoyo pues de Camilo, Alejandro y con mi participación, cómo hemos venido haciendo la vigilancia, que creemos que todavía se puede madurar más, se puede evolucionar más, pero que finalmente nos ha arrojado unos insumos. Entonces, ¿qué hemos hecho? Entonces dijimos, bueno, hay un recurso nuevo que es inteligencia artificial. ¿Qué necesita la inteligencia artificial? Voy a cerrar esto, cerremos esto para no enredarnos con este. Cerremos también este. Perdón, cerremos este error. Entonces, ¿qué nos da la inteligencia artificial? Un poder muy grande, ¿cierto? En términos de tener una capacidad de mover grandes volúmenes de información con alta precisión, siempre y cuando seamos capaces como de ser precisos en esa interacción. Entonces, nosotros nos estamos valiendo de inteligencia artificial. Les voy a contar qué hemos hecho. Porque mi propuesta, un poquito indecente, pero con el ánimo de poder construir conjuntamente es, yo no tengo problema en utilizar las herramientas que hemos venido construyendo para fortalecer los procesos de vigilancia. Es decir, nutrir más la información que nos falta, de tal forma que de aquí al sábado tengamos una mejor vigilancia, se puedan complementar los ejercicios retrospectivos y paradigmáticos y ahí sí podamos empezar a consolidar esa información para explorar el futuro. Listo. También me encantaría que ustedes se apropien, que ustedes digan, listo, Arlene, hágale, corre usted todos esos, de alguna manera, algoritmos y extraigamos la información, pero yo también quiero explorar otras fuentes, yo quiero indagar, yo quiero ver si yo cuando empiezo a investigar y a seguir pistas, llego a elementos concretos similares o encuentro otras cosas que también son valiosas. Todo está abierto. La vigilancia es vigilancia. ¿Cómo nos organizamos? ¿Cómo seleccionamos el tipo de información? ¿Cómo establecemos unas fuentes? ¿Cómo extraemos de ahí? Pero estamos abiertos a movernos en cualquiera de ellas. Listo. Entonces nosotros lo que hicimos fue lo siguiente. Eh, entonces dijimos, bueno, ¿qué hay que hacerle vigilancia? Que esto hay que expandirlo. Entonces dijimos, sucede que hay que hacerle vigilancia a unos actores y a unas variables. Entonces, en cuanto a los actores, ¿qué teníamos de los actores? Una información base, pues teníamos igual como lo que tenemos nosotros al día de hoy. Teníamos unos nombres de unos actores, unas definiciones de los actores, una evolución, un origen y unos propósitos, unos problemas, ¿cierto? Eso es lo que teníamos.
Pero eso es un gran logro, ¿cierto? Reconocer eso es un gran avance. Nosotros hoy por hoy tenemos más actores que estos, ¿cierto? Se nos ha ampliado, pero seguimos teniendo estos y tenemos otros. Entonces dijimos, bueno, ¿yo cómo hago para extraer información asociada a cada uno de estos actores que se articule con sus problemáticas y que nos permite identificar tendencias que puedan impactarlos desde el punto de vista de factores de cambio, rupturas, insights, tendencias? Listo. Entonces dijimos, venga, intentémoslo hacer con inteligencia artificial. Entonces dijimos, una vez teniendo esta tablita, entonces le dijimos, venga, intentemos entregarle esa tabla a la inteligencia artificial que nos construya. Y descubrimos que la inteligencia artificial, cuando le decíamos, encuentre tendencias, enloquecía y hacía un montón de cosas y nos daba un montón de información que no era el caso, que no era pertinente, que no era valiosa. Entonces ahí fue donde nos tocó primero identificar tendencias específicas, que a la inteligencia artificial había que decirle, venga, en cuanto a los cambios que se están suscitando o se espera que se presenten en temas de crisis globales, cómo eso puede afectar a mi actor, en este caso a las empresas de tecnología para los hábitos. Listo, eso ya era más preciso. Cómo las tendencias asociadas a crisis globales pueden afectar las empresas de tecnología para hábitats espaciales. Entonces entendimos que había que hacer preguntas más precisas asociadas a comportamientos específicos de tendencias. Entonces construimos, primero identificamos las tendencias y hasta donde lo estamos haciendo, que todavía es muy primitivo, dijimos, venga, este es el comando que estamos utilizando, el que está viendo en pantalla en este momento. Todo esto es un solo comando, un prompt de vigilancia. ¿Y qué le estamos diciendo? ¿Cierto? Si les parece bien, yo lo vamos como a desmenuzar un poquito, para que no sea una caja negra, todo lo contrario. Esto está en la plataforma que ya tenemos y que cualquiera se atreva a jugar con él, a evolucionarlo, a hacernos propuestas, listo. Entonces le dijimos, vea, sucede que le vamos a entregar de hecho la tabla en Excel. Esa tabla que vimos donde están los actores, en la definición, el origen, la evolución y los problemas, entreguemos el a TIN no, a inteligencia artificial. Y le decimos, va, coja esta tabla, coja estos actores. ¿Y ahora qué va a hacer con ellos? Entonces le dijimos, va, como parte de una búsqueda o rastreo de información asociada a un estudio de prospectiva, esto lo construimos de manera conjunta en una sesión, ¿cierto? Para el futuro de una organización denominada NEDIAR, la cual es una empresa orientada al desarrollo de soluciones y servicios para el sector aeronáutico y aeroespacial, se requiere a partir de la siguiente tabla, la que acabamos de ver, la cual contiene registros distribuidos en 4 columnas, de la siguiente manera. La primera contiene el nombre del actor, el cual se refiere a personas representativas, empresas, organismos públicos o privados que tienen relación o pueden impactar el sector de la empresa, NEDIAR. La segunda columna contiene la definición básica del actor. La tercera columna describe el origen y evolución del actor. Y la cuarta columna describe las problemáticas que enfrenta o no ha enfrentado el actor. Se requiere generar una tabla. Entonces le pedimos un resultado en Excel. Una tabla, la cual contenga información asociada a tendencias, megatendencias o factores de cambio clave que posibiliten o puedan ser utilizadas en el futuro inmediato o el futuro lejano para cambiar o evolucionar positivamente cada actor. Para ello, se requiere generar una tabla la cual contenga las siguientes 6 columnas. Entonces ya le pedimos, va, construyame pues usted la vigilancia. La primera debe contener el nombre del actor para el cual presenta la fila, los elementos asociados a la tendencia, la megatendencia o factor de cambio. La segunda columna debe denominar o dar nombre corto a una tendencia. O sea, dígame usted qué fue lo que encontró, cuál es la tendencia que encontró, la megatendencia o el factor de cambio clave. Identificando para cada actor asociado a, y aquí es donde les decimos, esto es algo que podríamos intentar mejorar, pero no hemos encontrado con el mecanismo. Nos toca correr este prompt muchas veces, porque cada vez que lo corremos le tenemos que decir a qué megatendencia le estamos apuntando. Por ejemplo, aquí está en este momento con la megatendencia de innovación en movilidad. Entonces queremos que nos encuentre aspectos que pueden impactar desde la innovación en movilidad a nuestros diferentes actores, a nuestras diferentes variables. La tercera columna debe contener una breve descripción de la tendencia, megatendencia o factor de cambio identificado, incluyendo nombres específicos de tecnologías, marcas, nombres de empresas o personas que representan dicha tendencia. Ahí le estamos diciendo susténtenosla, y eso es muy importante.
megatendencias o factores de cambio identificados. La cuarta columna debe contener una descripción amplia y descriptiva de cómo esta tendencia, megatendencia o factor de cambio identificado puede utilizarse para contribuir o cambiar o evolucionar positivamente el actor. Pero miren lo que le decimos aquí, considerando las problemáticas que enfrenta o ha enfrentado el actor, que ya se las entregamos en la otra tabla, entregadas en el archivo. Esta descripción debe incluir también los nombres específicos de tecnologías, marcas, nombres de empresas, ta, ta, ta. Y la quinta columna debe listar los principales referentes de la tendencia o megatendencia, en el cual principalmente se presenten nombres específicos de tecnologías, marcas, nombres de empresas o personas que representan dicha tendencia. Listo. Ta, ta, y también en una sexta columna con links de los enlaces de los referentes principales identificados. Eso es un prompt. Entonces estamos diciéndole, tome una tabla donde tengo los actores, te los estoy explicando, te los estoy definiendo, te estoy diciendo los problemas y ahora, a la luz de una megatendencia en particular, que es la innovación en movilidad, pero que también se ejecutará para todas estas otras megatendencias, dime qué lo puede llegar a afectar. Cuando le pedimos eso y le entregamos esa tabla, encontramos cosas como la siguiente. ¿Cierto? Él genera un archivo plano. Entonces dice, tendencias de actores. Él empieza, estas tablitas que ustedes están viendo ahí en pantalla son las que generamos a través de ese prompt. Asociado a cada megatendencia, a cada variable, a cada actor, encontramos unos resultados. Si uno abre eso, pues eso no genera sino un montón como de basura ahí. Ahí les voy a mostrar. Entonces, eso viene en un formato plano, descontextualizado. Entonces, lo que tenemos que hacer para darle un uso es convertirlo. Entonces, supongamos que aquí voy a extraer una de las vigilancias que él hizo asociada a una tendencia, asociada a unos actores. Entonces, yo le digo, obtener datos de un archivo de texto. Tengo aquí la vigilancia, miremos vigilancia de actores, por ejemplo. Te digo, es que estuvimos explorando una megatendencia que es digitalización y tecnología para la innovación. Entonces, aquí ya cuando lo importo, él ya me lo organiza, ¿cierto? Me dice, venga, esto es lo que yo encontré. Le digo, cargar. Y vamos a organizarlo un poquito para que se pueda entender, ¿cierto? Ya está más organizadito, pero ahora, pues, solo con importarlo ya está más claro. Pero ahora vamos a que se pueda leer, pues, como con claridad. Vamos a decirle a esto que se ajuste el texto, general, central, 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 horizontal, justificar, y vertical, central. Listo. Mira, aquí está. Entonces, por ejemplo, esto fue lo que nos arrojó una de las ejecuciones. Dice, estamos trabajando para el actor, empresas de tecnología para hábitat y vida espacial. Encontramos una tendencia que se llama automatización de sistemas de soporte vital, que consiste en que hay automatización avanzadas en sistemas de soporte vital para garantizar la sostenibilidad de hábitat en el espacio, que empresas como SpaceX, Lockheed Martin investigan en inteligencia artificial y robótica para monitorear y controlar recursos vitales. ¿Listo? También nos dice, por ejemplo, que eso podría ser usado para ahí está intentando responder a problemas que nosotros tenemos ya identificados en el tema de hábitat espacial. Entonces dice, la automatización de sistemas de soporte vital permite mantener entornos habitables sin intervención constante, abordando el problema de recursos limitados y altos costos de mantenimiento en el espacio. SpaceX y Lockheed Martin están integrando sistemas automatizados que garantizan el suministro de oxígeno, agua y energía con máxima eficiencia. Me da algunos referentes y me dice dónde puedo encontrar más información. Entonces, muchachos, ¿a qué voy con esto? Aquí hay una gran cantidad de hallazgos interesantes. Miren, esto es solo una de las corridas. Habla de redes y satélites de constelaciones inteligentes, de tecnología de cohetes reutilizables, de realidad virtual para el entrenamiento inmersivo, por supuesto, asociado a temas de entrenamiento simulado, digitalización colaborativa, inteligencia artificial con investigación. Hay un montón de tendencias que ya nos está haciendo un ejercicio que solo hacer este proceso de rastreo requeriría muchas horas y que son horas que nosotros no tenemos. Entonces, una manera de acortar la brecha que tenemos con recursos para obtener información de la vigilancia y que es algo nuevo y que nosotros de manera decidida podemos intentar explotarlo también para experimentar con él, es utilizar inteligencia artificial para que nos ayude con la vigilancia. Entonces, mi propuesta es,
Como nosotros necesitamos complementar la vigilancia, puede ser que nos basemos en tomar los nuevos actores y las nuevas variables, correrlas a través del PROM que hemos construido para la identificación de la vigilancia y a través de ella nutrir la vigilancia que tenemos, sin descartar que cualquiera de nosotros puede crear nuevos registros de cosas que le parecen interesantes y que podría identificar en el caso de que pueda investigar de métodos tradicionales, exploración deliberada, es decir, experiencias previas, todo eso es válido. Pero es una forma que tenemos como de acortar la brecha, porque una vigilancia que nos aporte elementos significativos, muchachos, para hablar claramente, yo no creo que la hagamos en menos de 2 meses, 3 meses, porque requeriría un gran esfuerzo, pero con esto podemos empezar a estrechar. ¿Qué hay que hacer? Mucha curaduría. La curaduría es empezar a encontrar que esto sí sea válido, que sí sea real. Recuerden que la inteligencia artificial ha presentado un fenómeno que se llaman, ay, espejismos o ¿cómo es que lo llaman ellos? Sí, pues que ve cosas que no son realistas, ¿cierto? Como tal. Pero eso ha ido mejorando en los nuevos motores de búsqueda. Yo actualmente estoy trabajando con el motor 4.5, que es el último. El motor gratuito que tienen las personas pues, que no están licenciadas es el motor 3, que es un motor que realmente es muy mentirosito, que tiene fuentes de información muy desactualizadas, que no es tan ágil en la comprensión de muchos de estos algoritmos pues, de búsqueda que se le solicitan. Entonces, creo que por ahí podríamos trabajar el tema de vigilancia entendiendo, partiendo de que primero es entender que la etapa lo que busca es recopilar la información clave y que puede haber muchas formas y que esta es una forma de hacerlo. Entonces va a hacer una pausa ahí y yo quisiera escucharlos algunos de ustedes qué piensan de eso, les suena, piensen que no sería como lo adecuado, quisieran hacerlo de manera tradicional. ¿Qué piensan? Lucas, Harley, John, Andrea, adelante. de mi parte, pues estoy de acuerdo contigo. Finalmente no tenemos mucho tiempo y pues podemos hacer la exploración a través de la inteligencia artificial, pues comprometiéndonos también a hacer como esa revisión. Pues de mi parte lo haría como mixto. Claro, cuando le estemos dando uso, que es lo que va a ocurrir el día sábado, pues hay que empezar a ir a esa información no queda ahí muerta, sino que tenemos que ir a explorarla, ahí se puede ir haciendo curaduría. Uno va revisando que esas pistas que nos dio la vigilancia sí son reales, ¿cierto? Que no son espejismos, sino que son reales, que esas empresas existen, que esas tecnologías sí están disponibles, que esos fenómenos sí se van a presentar. Entonces uno dice, ah, wow, ahí me acortó mucho la distancia que tenía para realizar la vigilancia. Listo. Teniendo esos insumos de esos 3 estudios, sí podemos pasar a la siguiente fase, que es ya empezar a explorar un poquito planteamientos de futuro. Pero sin tener eso solventado, va a ser muy complejo realmente, pues poder empezar a hacer cualquier tipo de inferencia del futuro. Entonces, mi sugerencia sería esa, que inviertan el tiempo, que poquito tiempo disponible que tienen, que yo sé que es muy poquito, en varias cosas. Complementar lo que puedan complementar, de lo retrospectivo y lo paradigmático. Leer, muchachos, hay que leer. Leer lo que los otros compañeros han hecho ahí, que eso es parte del estiramiento. Empaparse, apropiarse más del sistema. De tal forma que teniendo esos elementos va a ser delicioso la construcción del espacio morfológico. Pero si usted se siente todavía muy ajeno a todas estas variables y a todos estos actores que hemos venido definiendo, usted se va a sentir incómodo. Entonces, tenemos un tiempo no muy grande, pero es un tiempo que puede ser prudencial para complementar y empaparnos un poco más de aquí al sábado, de tal forma que al sábado yo les comparto el complemento de la vigilancia y llegamos todos más consolidados con la comprensión de las variables y actores desde la información que ya tenemos, complementando lo mejor posible. Y yo creo que vamos como con buenos elementos para pasar a una etapa que es muy interesante y que nos permite empezar a hacer construcciones. ¿Qué piensan? ¿Les suena por ahí? Sí, señor. Dígame. Listo. Bueno, gracias Camilo. Sí. Gracias Andrea. Bueno, muchachos, entonces, ¿cuál es mi invitación? Esa. Pues primero agradecerles por estar aquí, escucharme, que yo sé que a veces soy intenso, medio cansón, pero lo hago desde la pasión y desde el cariño pues que les tengo no solo a la metodología, sino también a ustedes y que yo me los imagino
empoderándose de todos estos recursos y haciéndolo en las empresas y siendo unos abanderados de metodologías nuevas como esta. Entonces, por eso de ahí pues como mi intensidad. Y entonces es eso, comprometámonos juiciosos. El siguiente momento para encontrarnos sería sábado. La invitación está abierta. Yo esperaría, ¿cierto? Si todo sale bien, que dentro de la presencialidad, muy posiblemente será un espacio, tal vez el último. Dentro de la virtualidad podemos tener otros espacios, o si lo consideramos necesario, pues volveremos a encontrarnos. Pero también hay que aprender a ser prácticos. Seguramente no vamos a terminar el sábado, pero vamos a dejar una ruta muy clara de lo que faltaría para terminar, de tal forma que podamos seguir avanzando en los tiempos que tenemos y podernos llevar a feliz término, pues en un tiempo no muy extenso, la perspectiva que estamos haciendo. Entonces nos encontraríamos el sábado, la invitación está abierta a que nos encontremos el sábado a las 8 y vayan con toda la disposición, pues como a disfrutar de una jornada de trabajo muy interesante que ya empieza a aportar muchos elementos del futuro, ¿cierto? Esa sería como la invitación. No sé si tienen alguna duda, alguna inquietud. ¿Estamos claros? Por mi parte, sí, profe. Muchas gracias. Gracias a ti, Valentina. Bueno, muchachos, entonces por hoy no es más. Juiciosos, si quiere, como siempre han hecho, descansito, coman algo, y si ahorita pueden gastarle un ratico a empezar a complementar lo que nos hace falta por ahí, chévere. Entonces, bueno, muchas gracias y recuerden que seguimos en contacto permanente ahí a través del grupo. Cuenten alguna cosa, manden alguna cosa para que nos conectemos y estemos en contacto. Listo. Entonces, un abrazo y una feliz noche para todos. Harley, muchas gracias. Una feliz noche para todos. Muchas A ti, gracias. Andrea. Gracias, pues, se Feliz, cuidan. Mucho juicio. listo, feliz noche. Feliz noche. Feliz noche. Don Jaime, ¿sabes qué pasa?